Muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos, saludarlos y enviarles un saludo a todos aquellos que se están conectando para escuchar la palabra de Dios. ¿Qué tal, Georgette? Me da gusto saludarte. Betty Morales, Pati Briceño, ¿cómo están? Carmelita, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Si ven así un poco medio oscuro es porque tenemos una luz muy tenue, no sé qué pasó con la energía eléctrica, pero gracias a Dios aquí estamos. ¿Cómo estás, Eric? Un saludo a Bere también, por favor. A Betty Morales, Susi Magrosoto, ¿cómo estás, mi hermanita? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Vicky, Rocío, Marcela? Gracias a Dios que ya estamos conectándonos, sí, por medio de estas redes que Dios nos ha concedido para podernos comunicar y poder aprender todos la palabra de Dios. Muy buenas noches, qué gusto verlos. Sus nombres es un gusto. Sí, me emociono mucho ver sus nombres. Imagínense, ahora que nos podamos reunir, nos va a dar tanto gusto volvernos a ver y seguir creciendo en el amor y en la fe de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo estás, Rocío? Qué bueno, aquí por Facebook. Gracias a Dios. Lucy, ¿cómo estás? Muy buenas noches, qué gusto saludarte también. Sí, les comentaba que tenemos una luz muy tenue, pero bueno, gracias a Dios que aún con esa luz tenue podemos ir a la presencia de nuestro Señor para que Él nos revele lo que Él nos quiera conceder el día de hoy. Me da mucho gusto saludarlos. Linda, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Dios los bendiga grande, abundantemente. Es un gusto siempre poder estar entre hermanos, ¿verdad? Gracias a Dios. ¿Qué les parece si oramos y ponemos esta reunión delante del Señor y que siempre sea Él el que nos lleva a toda verdad y nos enseña su palabra? Amén. Y nos enseña su palabra revelada por su Espíritu Santo. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias. Bendito sea, Señor, por este tiempo que pasamos en tu presencia. Anhelamos, bendito Padre, aprender más de ti, conocerte más, estar más, Señor, en comunión contigo y con nuestro Señor Jesucristo a través de tu Espíritu Santo, Padre, conociendo más y más el amor con el que nos has amado aún antes de la fundación del mundo. Anhelamos, Señor, el día de tu venida, el regreso de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él venga por los suyos, y estaremos contigo, Señor, por toda la eternidad. Gracias te damos, Padre Celestial. Gracias. Ayúdanos, Señor, a ser irreprensibles, a ser hallados en ti, Señor, haciendo tu voluntad, Señor, siendo oidores y hacedores de ella, para que en todo sea siempre glorificado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hola, Mini, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Soy Eve. Qué bueno, mijita, que andas por aquí. Olivo, Marieta, ¿qué tal, Marieta? ¿Cómo estás? Gloria a Cristo Jesús. Marinita, muy buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos. Bueno, ¿qué les parece si vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13? Este tema tiene que ver mucho con el día de hoy y le damos gracias a Dios que no estamos tristes de todos aquellos seres muy amados y muy queridos por todos nosotros que ya partieron con el Señor y sabemos dónde están y nos gozamos porque hay una promesa maravillosa de Dios que es la resurrección. Amén. Nosotros celebramos la vida, celebramos que Cristo Jesús vino a esta tierra por instrucciones de nuestro Padre Celestial a hacer la voluntad de Dios para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Celebramos la vida, ¿sí? Celebramos la vida abundante que Dios nos ha dado
Hoy es un día de celebración como cada día de nuestra vida. Dios creó cada día para que Él fuera glorificado. De Él es la tierra, de Él es la plenitud, de Él es todo. Todo fue creado por Cristo y para Cristo, y a Él siempre sea toda la gloria. Amén. Aunque el mundo celebra por falta de conocimiento las tinieblas, hace muchos años también estuvimos ahí y Dios tuvo misericordia de nosotros. Tuvo misericordia y gracias por esa misericordia hoy somos hijos de Dios. Amén. Hola Loida, ¿cómo estás? Qué gusto que estás aquí. Bienvenida. Lore, ¿cómo estás, hermanita? Sí, si no saludé a alguien más, por favor, dese por saludado. Jesús García, ¿qué tal? ¿Cómo están? Alice, ¿cómo están? Angelita, muy buenas noches. Entonces, hoy es un día de celebración, como cada día de nuestra vida, ¿sí? Porque aún en los días tristes y en los días soleados, es decir, aún en los días en que a veces estamos entristecidos y otros días que estamos muy felices, Dios es digno de ser alabado y de ser bendecido, porque Él es digno. Amén. Él es digno. Margarita, ¿cómo estás? Bienvenida. Él es digno. Apo, bienvenidos. ¿Cómo están? Hola, Leo. ¿Cómo estás? Qué gusto que estás aquí. Él es digno de ser alabado. Él es digno de ser bendecido, porque Él es el Dios que creó los cielos y la tierra, el único digno para abrir los sellos de ese libro que aparece y lo menciona el libro de Apocalipsis, porque Él es el único digno de quitar esos sellos y abrir ese libro, y a Cristo siempre sea toda la gloria. Pati, ¿cómo estás? Bien, dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Nosotros tenemos esperanza de que nos veremos en la resurrección. Amén. Cuando mi papá falleció, hace escasamente 3 años, yo me acuerdo que le compartía de nuestro Señor Jesucristo. Él nació de nuevo, y cuando lo fuimos a sepultar, sabiendo que Él no estaba ahí, por supuesto, porque Él ya no estaba ahí, yo dije, para que todos los que estaban ahí escucharan, le dije: papá, nos vemos en la resurrección, porque Dios es real. Yo sabía que Él no estaba ya ahí, ¿sí? Eso es, ese cuerpo que estaba siendo sepultado era el cuerpo donde Él había vivido, pero realmente Él no estaba ahí. Su espíritu había regresado con Dios y su alma está dormida en el paraíso, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo, la próxima venida del Señor Jesucristo y la resurrección. Pero para que escucharan todos los que estaban ahí, le decía yo a mi papá: papá, nos vemos en la resurrección, ¿sí? Y se me quedaban viendo así medio raro las personas que estaban ahí, inclusive mis hermanos que todavía no reciben por el momento al Señor Jesús, se me quedaban viendo con ojos de rareza, pero yo sabía lo que estaba haciendo, porque es verdad. No nos entristecemos por los que se han ido en Cristo, porque ellos están durmiendo, porque hay una promesa maravillosa de la resurrección de los muertos, porque habrá resurrección, y ahorita vamos a ver las escrituras, habrá resurrección de entre los muertos. Y dice aquí nuevamente: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Nosotros sí tenemos esperanza, porque sabemos que los vamos a volver a ver. Aleluya, gloria a Cristo Jesús. Dice en el versículo 14: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, Él murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Es decir, así como el Señor Jesús murió y resucitó, así
nosotros también un día moriremos, es verdad, pero vamos a resucitar de entre los muertos, porque es una promesa verdadera de Dios. Bueno, todas las promesas de Dios son verdaderas, ¿sí? Él lo dice en una escritura, dice, no pudiendo jurar por uno mayor, Dios, ¿sí?, juró por sí mismo que cumpliría todas sus promesas. Todas las promesas de Dios se van a cumplir, porque Él mismo vigila que sus promesas se cumplan. Amén. Entonces nosotros, gloria a Cristo Jesús, nos gozamos porque tenemos promesas de vida eterna. Aleluya. Dice aquí en el versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Recordemos que cuando Pablo escribió esta epístola, esta carta a los tesalonicenses, él estaba vivo. Y entonces él decía que nosotros que vivimos, en ese tiempo Pablo vivía, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, nuevamente, porque el Señor Jesucristo mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo por segunda vez. Él ya descendió del cielo y tocó la tierra. La siguiente venida del Señor no va a tocar la tierra, se va a quedar en una nube y desde una nube nos va a esperar. Y viene la resurrección de los muertos. Dice aquí, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Van a resucitar primero. Esta es palabra de Dios. Luego, versículo 17, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor Jesús en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. Nosotros celebramos la vida, celebramos la resurrección de entre los muertos. Nadie va a regresar por capricho, por buenos deseos. Nadie se va a levantar de entre los muertos porque deseemos que se levanten, ¿sí? No es así, porque Dios estableció que los hombres vivan una sola vez y después de esto el juicio. Cuando resucitemos entre los muertos, vamos a ir al tribunal de Cristo para dar cuentas de lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo aquí en la tierra. Entonces, es bueno, mis hermanos, ponerse a cuentas con Dios y decirle, Señor, si has pecado, si hay algo que Dios te está pidiendo que sueltes o que dejes o que te arrepientas. Es el tiempo de ponerse a cuentas con Dios, ¿sí? Cada día es una oportunidad para ponernos a cuentas con Dios, para ser hallados en Él, ¿sí? Porque Dios es fiel y Dios es bueno. Dios dice en su palabra, dice que si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, ¿sí? Si tu corazón te está reprendiendo de algo, ¿sí?, entonces ve con el Señor. Dobla tus rodillas, pídele perdón, arrepiéntete de todo corazón, deja ese hábito, deja eso que Dios te está pidiendo que sueltes, que te lleva a pecar, déjalo, ¿sí? Tenemos que estar todos
en paz con Dios en todo momento. Amén. Bien, gloria a Cristo Jesús. Muy bien, entonces de lo que vamos a hablar el día de hoy es acerca de la resurrección de entre los muertos. En el Evangelio según San Juan, vamos para allá, capítulo 11, Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 25, vamos a leer 25, 26 y 27. ¿Qué tal? Mientras ustedes lo buscan, yo ya lo tengo aquí. Apo, ¿cómo estás? Mi hermano Simón Salgado, Alberto Galvez, ¿cómo están? Muy buenas noches. Dice así, Evangelio según San Juan, capítulo 11, del versículo 25 al 27. Le dijo Jesús, yo soy, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y el Señor nos hace una pregunta. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. El Señor Jesús no era de este mundo. El Señor Jesús descendió del cielo para hacer la voluntad del Padre. Descendió del cielo para hacer la voluntad de Dios. Amén. Él no vino por su cuenta. Él vino a hacer la voluntad del Padre. Cuánto amor tiene Dios por ti y por mí. Aleluya. Que envió a su Hijo a morir para que tuvieras vida y la tuvieras en abundancia, para que no le temas a la muerte. No le temas a la muerte, ¿sí? Simplemente es un paso para ir al cielo. Aleluya, gloria a Cristo Jesús. El Hijo de Dios vino al mundo. En Juan 1:4, Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 4, dice, en Él estaba la vida, en Cristo está la vida, y la vida era la luz de los hombres. El Señor Jesús es la luz y en Él no hay tinieblas, en Él no hay oscuridad. Él es la luz que alumbra a todo hombre para que no ande más en tinieblas. Gloria a Cristo Jesús. En el versículo 5 dice Juan 1:5, la luz, que es el Señor Jesús, en las tinieblas resplandece. El Señor Jesús en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas del mundo no resplandecieron contra ella. Vamos a volverlo a leer. Yo lo escribí, pero me gusta más leerlo directamente de la Biblia. Dice así, Juan 1:4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Las tinieblas no prevalecieron contra la luz. La luz resplandece y las tinieblas no pudieron ahogar, por decirlo así, la luz de Cristo. Tú tienes a Cristo en tu corazón. Esa luz que alumbra a todo hombre vive dentro de ti. Tú tienes en ti la luz de Cristo, para que tú y yo y todos no andemos más en las tinieblas, ¿sí? Y no participemos de ellas. Hay una escritura que dice, más bien repréndanlas. Hola Pati Zambrano, ¿cómo estás, mi hermanita? Muy buenas noches. Hay que reprender las tinieblas y no participar de ellas. Así lo dice la palabra de Dios. Veamos lo que dice Juan 8:12.
Es maravilloso leer la palabra de Dios, porque es Dios hablando, Dios hablando, Dios hablando. Si algo nos gusta muchísimo a mi esposo y a mí es citar escrituras, leer escrituras, hablar la palabra de Dios, porque es Dios hablando, hablando, hablando. Y dice aquí Juan 8:12, dice el Señor Jesús: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Otra vez, el Señor Jesús dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue, el que sigue la luz, el que sigue a Cristo, no andará en tinieblas, porque vamos siguiendo la luz. No podemos andar en las tinieblas porque vamos siguiendo la luz de Cristo, sino que tendrá la luz de la vida. Aleluya, amén. Por eso nosotros no participamos de las cosas de las tinieblas. Nosotros celebramos la vida y celebramos la resurrección de entre los muertos, porque en la resurrección de entre los muertos está la victoria. Ahí está la justificación de nuestros pecados. Vamos a leer en las Escrituras. Juan 6:38. Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 38. ¿Sí? Recordemos que el Señor Jesús vino al mundo, al planeta Tierra, por decirlo así, a hacer la voluntad del Padre. ¿Cómo puedes conocer al Padre? Ve al Señor Jesús. ¿Quieres conocer al Padre? Ve lo que el Señor Jesús dijo y lo que el Señor Jesús hizo, y vas a conocer al Padre Celestial. Él es todo amor, Él es toda gracia, Él es toda misericordia. Amén. Y el Señor Jesús vino a este mundo a manifestar la voluntad del Padre. Aleluya. Juan 6:38 dice así: porque dice el Señor Jesús, porque yo he descendido del cielo. El Señor Jesús no es de este mundo. Él descendió del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. El Señor Jesús siempre estuvo haciendo la voluntad del Padre. Por eso el Padre dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Sí? Dios se complace de ti cuando obedeces la palabra de Dios, cuando manifiestas su voluntad. Tú, cuando manifiestas la voluntad del Padre aquí en la tierra, Dios se complace contigo. Aleluya, gloria al Señor. Porque yo he descendido del cielo, dice el Señor Jesús, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. A Dios no se le pierde ninguna oveja. ¿Sí? A Dios no se le pierde ninguna oveja. Él es el buen pastor y sus ovejas oyen su voz y lo siguen. ¿A quién? A Él, porque Él es el buen pastor. Así es, Apo, así es. Tu mami está dormida, así como cuando ella se despedía de ustedes y les decía: hijos, ya me voy a dormir. Sí, mami, que pases buenas noches. Ella iba y se acostaba ahí en su cama, ponía su cabeza sobre su almohada y cerraba los ojos. De la misma manera, ella está dormida. Ella está durmiendo el sueño de los justos. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo la justificó y ella tiene vida eterna. Gloria a Cristo Jesús por esas hermosas promesas y por revelarnos esa verdad tan grande. Amén.
creemos lo que Dios dice, porque Dios lo dijo y Dios no es hombre para mentir. Aleluya, gloria a Cristo Jesús, amén. Él es bueno y para siempre son sus misericordias. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Versículo 39 de Juan 6:39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, lo vuelve a decir el Señor Jesús, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y dice el Señor Jesús, y yo le resucitaré en el día postrero. Sí, es tiempo de celebrar. Tiempo de celebrar que nuestro Señor Jesucristo, Él es la vida. Él es la verdad. Amén. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Quien tiene al Hijo, tiene la vida. Y quien no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Qué grande es Dios. Y qué precioso es su Espíritu Santo que nos revela esta verdad y nos lleva a Cristo. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Juan 10:27. Ahí les va otra escritura que nos da el Señor Jesús. Él dice, mis ovejas, dice el Señor Jesús, oyen mi voz. ¿Cuántas ovejas del Señor Jesús están aquí? Yo soy una oveja y yo escucho la voz de Dios y sigo a Cristo Jesús, ¿sí? Porque Él es nuestro buen pastor. Todos nosotros somos ovejas de su prado. Amén. Y escuchamos su voz y le seguimos, porque Él es el buen pastor. Él es la luz, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Gloria al Señor. Dice aquí, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Sí, ya levantaron unas manitas. Gloria al Señor. Mi Padre que me las dio, dice el Señor Jesús, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Quien ve al Hijo, ve al Padre. Quien ve al Padre, ve al Hijo. Gloria a Cristo Jesús. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Vamos a Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15. ¿Sí? Si tú quieres saber más acerca de la resurrección, aquí en el capítulo 15 hay mucha información. Gloria a mi Señor. Primera de Corintios 15:20. Dice así: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. El Señor Jesús fue a la cruz. Bueno, primero descendió del cielo. ¿Sí? El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Eso lo dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 1. Aquí está. Un segundo, regresamos un poquito para que quede más clara esta enseñanza. Juan 1:1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron,
mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. También en Juan 14:6 dice así: Jesús le dijo. Y ¿saben qué? A mí me gusta mucho decir o leerlo de esta manera: Jesús me dijo. Sí, porque cuando digo Jesús me dijo, entonces la palabra de Dios para mí llega más directa a mi corazón. Jesús me dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Ahora sí, 1 Corintios 15:20. Dice así: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Primicias, que significa que Él es el primero. Voy a hacer una aclaración, que tal vez tú te hagas una pregunta, y tal vez te preguntes: pero Lázaro murió y el Señor Jesús lo resucitó. Y sí, tienes razón. Lázaro murió y el Señor Jesús lo resucitó, pero Lázaro volvió a morir y su tumba está ocupada. Pero el Señor Jesús resucitó y sigue vivo de entre los muertos. ¿Sí? Entonces aquí: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias, es decir, de los primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ¿sí?, Adán, también por un hombre, el Señor Jesús, la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Sí? En Cristo todos serán vivificados, pero todos aquellos que creen en Cristo y que lo han hecho su Señor y Salvador. Amén. Que lo han invitado a su vida, que lo han recibido en su corazón. Entonces, para nosotros que hemos recibido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, ¿sí?, nosotros tenemos la vida, nosotros tenemos la promesa de la resurrección de entre los muertos en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Cristo fue el primero en resucitar de entre los muertos, llegando a ser así las primicias de la resurrección. ¿Sí? La resurrección es vital y es el sustento de la ministración de Dios. Piensen en esto. ¿Qué pasaría si no hubiera resurrección de entre los muertos? ¿Qué pasaría si el Señor Jesucristo hubiera ido a la cruz y no hubiera resucitado de entre los muertos? ¿Qué pasaría? Si el Señor Jesús no hubiera resucitado de entre los muertos, nosotros estaríamos muertos en nuestros pecados. 1 Corintios 15:16, aquí mismo. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Si los muertos no resucitan, si no vamos a resucitar, entonces Cristo tampoco resucitó. Nuevamente, 1 Corintios 15:16, quien quiera consultarlo con su Biblia, lo vamos a leer. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Imagínate, si estuviéramos en nuestros pecados y muriéramos, nuestro destino no es ir a dormir.
Nuestro destino no es ir al cielo, porque en el cielo no va a entrar nada inmundo. ¿Te das cuenta? Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Versículo 18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Entonces, si no hay resurrección, si el Señor Jesucristo no resucitó, nuestros amados seres queridos que durmieron o que pensamos que están durmiendo, realmente perecieron. Y su destino es muy distinto al que deseamos. Estarían en el Hades. Pero no. Cristo sí resucitó de entre los muertos. Hay muchos testigos que lo vieron vivo después de haber sido crucificado. ¿Sí? Y dice aquí, versículo 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración, es decir, de compasión de todos los hombres. Es decir, si solamente esperamos en Cristo sin que Él haya resucitado, somos los más dignos de compasión, porque no hay esperanza para nosotros. Más, dice en el versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron, es hecho. Gloria a Cristo Jesús por esa resurrección de Cristo, ¿sí? Por esa resurrección de Cristo, que Él es las primicias, el primogénito que resucitó de entre los muertos. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Bien, tomé una nota que me dejó pensando mucho, pero que tiene mucha verdad. La muerte de Cristo nos salva, lo voy a decir, la muerte de Cristo en la cruz nos salva de ser condenados por nuestros pecados. Cuando el Señor Jesús fue a la cruz, pagó el precio de nuestros pecados. Amén. Entonces, ya no somos condenados porque Cristo Jesús pagó con su vida el precio de nuestro pecado. Justificados por Cristo en la cruz. Pero ahí no termina todo. ¿Y qué con la resurrección? Es la vida de resurrección de Cristo la que nos libera del poder del pecado sobre nosotros. Vamos a Romanos 8:2, va a quedar más claro. Sé que pusimos cara de ¡oh! ¿Qué quiso decir? Bien, vamos a Romanos capítulo 8, versículo 2. Romanos 8:2 dice así: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Nuevamente, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, la ley del Espíritu de vida, de ese Espíritu vivificante en Cristo Jesús, es lo que nos ha librado de una ley, la ley del pecado y de la muerte. Dentro de nosotros, en la carne, nuestra carne tiende a ir al pecado. Hay una ley dentro de nosotros que está incrustada en nuestra carne, que nos lleva a pecar. Pero hay otra ley, ¿sí?, del Espíritu de vida que está dentro de nosotros, la que nos libera de esa ley del pecado y de la muerte. Amén. Gloria a Cristo Jesús.
Amén. Entonces, si Cristo no hubiera resucitado, todavía estaríamos en nuestros pecados y bajo el poder del pecado. Vamos por favor a Mateo capítulo 22. Mateo 22, 31. Mateo 22, 31. Dice así, estamos hablando de la vida, estamos hablando de la resurrección, amén. Dice el Señor Jesucristo, pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? ¿Sí? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Gloria a Cristo Jesús. Amén. Todos nuestros hermanos, todos nuestros familiares que ya fallecieron, que ya dejaron el cuerpo físico, y que recibieron al Señor Jesucristo como su Señor y como su Salvador en su corazón, en su vida, duermen esperando la resurrección de los muertos y están vivos. Simplemente se salieron de su traje terrenal, pero su alma está viva, solo duerme. Amén. Porque Dios, el que creó los cielos y la tierra, el Dios vivo y verdadero, el Espíritu vivificante, vamos a decirlo así, es un Dios de vivos. Nosotros, tú y yo, estábamos antes muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, ¿sí?, tocó a la puerta de nuestro corazón y vino a nuestra vida y nos dio un espíritu nuevo, vivo, porque estábamos muertos en nuestros pecados, en nuestros delitos, y pasamos de muerte a vida espiritual. Amén. Estamos vivos espiritualmente. Pasamos de muerte a vida cuando estábamos nosotros muertos espiritualmente en nuestros delitos y en nuestros pecados. Véanlo, Colosenses capítulo 2, versículo 13. Eso está en la palabra de Dios, ¿sí? Dice así, y a vosotros, estando muertos en pecados, el que está en pecado en realidad está muerto, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Pasamos de muerte a vida cuando Cristo Jesús perdonó todos nuestros pecados. ¿Y cuándo perdonó todos nuestros pecados? Cuando recibimos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, nuestros pecados fueron perdonados por Dios. Amados hermanos, todos hemos pecado delante de Dios. Unos de una manera y otros de otra manera. Pero estábamos separados de Dios por causa de nuestros pecados. Pero Dios, que es rico en misericordia, viene a tu vida y toca la puerta de tu corazón. Y por todo eso que Dios te está redarguyendo, por todo eso, Cristo Jesús fue a la cruz para perdonar tus pecados, no de dientes para afuera, sino dando su vida en pago para que tú fueras perdonado de todos tus pecados. Desde la cruz, Cristo se está reconciliando contigo.
Esa es la voluntad del Padre. El Padre en Cristo se está reconciliando contigo desde la cruz del Calvario. Cristo es el amor de Dios para rescatarte. Si tú abres tu corazón e invitas a entrar a Cristo a tu vida, el Padre te perdona de todos tus pecados, porque el Señor Jesucristo se está pagando a sí mismo para que tú seas libre. Él se quedó pagando la cuenta. Él sí murió para que tú tuvieras vida y vida en abundancia. Abre tu corazón, invítalo a tu vida y dile: Señor Jesús, dilo en voz alta, no es pensando, es hablando como Cristo entra en tu corazón. Y dile: Padre, yo invito al Señor Jesús a entrar en mi corazón. Yo reconozco y confieso que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. Él es el Señor y mi Señor. Yo lo recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador. Padre, ¿me estás hablando? Es cierto, yo he pecado. Te pido me perdones, Señor. Hoy me arrepiento delante de ti. Yo te recibo, Señor, como mi Señor y Salvador, y recibo tu perdón en el nombre de Cristo Jesús. Padre Celestial, me rindo a ti, me encomiendo a ti, y gracias por haberme perdonado. Gracias. Yo recibo el amor de Dios en Cristo Jesús. Las cosas viejas ya pasaron. Hazme un nuevo hombre, una nueva mujer. Ayúdame a ser una persona diferente que te agrade a ti en todas las cosas. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Tus pecados fueron perdonados. Ahora Dios te ve como si nunca hubieras pecado. Nunca hubieras pecado. Te recibe como hijo, te recibe como hija, y hoy tienes la vida eterna que Dios ha prometido a todo aquel que cree en el Señor Jesucristo y que ha recibido la salvación por esa obra que Él hizo en la cruz, muriendo por nuestros pecados, solamente por amor. Él te perdonó por amor. Él te resucita por amor y te lleva al Padre en su amor. Gloria a Cristo Jesús. Gracias, Padre Celestial. Alabado sea tu nombre. Y dice aquí Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Todo el acta de decretos que había en nuestra contra por causa de nuestros pecados, el Señor Jesús la quitó de en medio. Esa acta nos separaba del Padre. Y Cristo Jesús la tomó y la clavó en la cruz. Dijo: por esto yo muero. Por esto vine al mundo, para rescatar lo que se ha perdido. Porque Él es bueno y para siempre son sus misericordias. Tú eres hijo de Dios, y el Espíritu Santo que mora en ti da testimonio a tu espíritu renacido que tú eres un hijo de Dios, que tú eres una hija de Dios. Y esto es una verdad que Dios respalda. Aleluya.
Gloria, gloria a Cristo Jesús para siempre. ¿Sí? Si Cristo Jesús no hubiera resucitado de entre los muertos, ¿sí?, entonces Él sería un Salvador muerto y no un Salvador vivo que vive para siempre. Pero Cristo Jesús resucitó de entre los muertos. Él está vivo. Tú puedes hablar con Él y puedes decirle: Padre, en el nombre del Señor Jesucristo vengo delante de ti. No necesitas intercesores, no necesitas intermediarios más que Cristo. Es el único intermediario entre el Dios y los hombres. Entre el Padre y los hombres solo Cristo es el intermediario. Pero ningún ser humano es intermediario con Dios. ¿Sí? Tú puedes llegar confiadamente al trono de la gracia si tú dices: Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y ahí abre tu corazón y exprésate a Dios, porque Él te oye y te quiere ayudar y te quiere levantar y quiere que madures y quiere que crezcas y quiere que le sirvas a Él, llevando este mensaje de salvación a aquel que no lo conoce. Alabado sea Dios por su gracia y por su misericordia, no por nuestras obras, sino por su misericordia. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Cristo Jesús es una prueba viva de la resurrección de entre los muertos. Romanos 4:25. Romanos 4:25 dice así: el cual fue entregado por nuestras transgresiones. Transgresiones significa que conocemos la voluntad de Dios y no la obedecemos. Esas son transgresiones. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. En la resurrección de Cristo está nuestra justificación, está nuestra libertad. La libertad contra la ley del pecado y de la muerte. Gloria a Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Lucas 24. Evangelio según San Lucas, capítulo 24. Dice así. Vean lo que sucedió. 24, versículo 1. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro. Estamos hablando del sepulcro del Señor Jesús, trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Sus vestiduras eran de una luz brillante, sí, resplandeciente. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Eran dos ángeles que les dijeron a estas mujeres: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿Sí? No está aquí, versículo 6, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. El Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos. Él está vivo. Él es la resurrección y la vida. El Señor Jesucristo vive. Por eso celebramos la vida, por eso celebramos la resurrección, porque ahí está la victoria, en la resurrección de entre los muertos. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Y ve lo que sucedió aquí. Apocalipsis 1:8. Rápidamente vamos para allá. Apocalipsis 1:8. Fíjate, Apocalipsis es el libro de la revelación de nuestro Señor Jesucristo en los últimos tiempos, ¿sí? Dice aquí en el versículo 8. El Señor Jesús dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor,
el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Versículo 11. Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. ¿Sí? Y dice aquí en el versículo 18, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. El Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos, está vivo y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo siempre por nosotros. Siempre está intercediendo por nosotros. Él es el Cordero inmolado, Él es el sumo sacerdote, Él es la ofrenda agradable. Amén. Él es el Cordero, Él es la ofrenda. Entonces, cuando tú dices Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, ahí está Cristo sentado a la diestra del Padre, ¿sí? Intercediendo por ti y por mí y por todos aquellos que aman su venida y lo aman a Él y lo han recibido como Señor y Salvador. Hay tanto que decir del Señor Jesús, hay tanto que Dios nos quiere revelar de Él, ¿sí? Él es todo por nosotros y con nosotros. Si Él es con nosotros, ¿quién contra ti? Gloria a Cristo Jesús. Amén. Entonces hoy es un día de celebración. Celebramos la vida, celebramos la resurrección de entre los muertos, celebramos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Los tres son Dios, los tres son uno y habitan en nuestro corazón. Amén. Amados hermanos, que Dios los bendiga grandemente. Hoy es un día que Dios creó y a Él sea toda la gloria, la honra y la alabanza. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra que nos has dado. Reconocemos que somos hijos del Dios vivo y verdadero que creó los cielos y la tierra. Gracias, bendito Padre, por recordarnos y enseñarnos que Cristo vive y vive para siempre. Gracias, Padre, porque te plació llamarnos para ser hijos del Dios único, vivo y verdadero. Gracias, bendito Padre, por esa gracia que no merecemos, pero que a ti te plació llamarnos para que fuéramos tus hijos. Gracias, Señor, por tu gracia, por tu misericordia. Gracias, gracias. La vida no nos alcanza, Señor, para agradecerte tanta bondad y tanto amor. Gracias, bendito Padre. Te bendecimos y te amamos por lo que eres, el Dios único, vivo y verdadero. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y sea siempre a Cristo toda la gloria. Amén. Mis amados hermanos, un abrazo para todos. Que Dios los siga bendiciendo y llenando del conocimiento de su palabra, como cada vez en las clases de discipulado. En unos minutitos viene con nosotros el pastor Joaquín Recamier para darnos más enseñanza, ¿sí?, bíblica, totalmente fundada en la palabra, para que sigamos creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Un abrazo, Malenita hermosa, un abrazo a Lore y a todos mis hermanos, con mucho respeto y con mucho cariño de parte del pastor y de su sierva. Amén. Bendiciones para todos.